entramos en este último bloque y Julio hablaba de todas esas personas que en los matrimonios traemos a colación nuestra casa paterna o nuestras costumbres, de esa rigidez, ¿no? Se enmarcaba de alguna manera para volverlo a traer, ¿no? La tensión que a veces vivimos, un exceso de formalismo, un exceso de susceptibilidad, pero esta rigidez. Y realmente, digamos, eso de empezamos un nuevo matrimonio o empezamos el matrimonio, hay que olvidarse, mamá cocinaba bien o mi papá hacía tal cosa, arrancamos de nuevo. Es decir, esto, quitarnos de este ADN y llevarlo. Algo más que yo diría, y esto es, no solamente en nuestra casa, en nuestro hogar y a nuestros hijos les va a pasar lo mismo. Hay cosas buenas, repitámoslas, y hay cosas malas, y no darlas como que forman parte de la vida. Tratar de ser nosotros distintos, aprender de las dos cosas de nuestro hogar. Lo bueno para repetirlo y quizás mejorarlo. Y aquellas cosas malas que todos tenemos como padres y lo han tenido nuestros padres con nosotros, no decir, bueno, yo soy igual porque así soy. No, tratar de cambiar, tratar de ser distinto. Es decir, esta es, y en nuestra cabeza, no refregándoselo a nuestra mujer o a nuestro marido. Julio, terminamos con insisto, estas pequeñas delicias de la vida conyugal, a ver de cómo le damos a la vida, más que a una rutina, un ritmo, ¿no? Darle esta creatividad. ¿Qué nos puedes decir como para terminar con esto, no? Muy didáctico, señor. Sí, vamos a cerrar así porque creo que tendría como más sentido lo que hemos venido conversando. Voy a hacer algunas sugerencias repitiendo que no hay recetas. No. Si las tuviera sí. Sería boticario, farmacéutico, pero no hay recetas. Pero hay algunas sugerencias, actitudes que vale la pena tener en cuenta. Lo primero que se me ocurre para evitar hacer un incendio de una pequeña chispa es lo siguiente: recordar el famoso texto del templo de Delfos en Grecia antigua, que tenía escrito en el frontispicio con letras grandes, talladas, bien destacadas, un lema, una consigna, una enseñanza: conócete a ti mismo. Esto es como el comienzo de la sabiduría. Si nos conociéramos un poco más, podríamos evitar hacer un incendio de una pequeña chispa, porque al conocernos nos podríamos gobernar mejor. Esto sería lo primero que sugiero. Lo segundo es que al comprendernos mejor a nosotros mismos, al conocernos mejor a nosotros mismos, nos ponemos en condiciones de comprender un poco mejor, ya lo hemos dicho en un momento del programa, al otro que es semejante a nosotros. En algún programa en que tratamos sobre el tema de el otro, hablamos también de esto. El otro no es un marciano, el otro es otro ser humano que es muy parecido a nosotros. Algún autor, creo que es Sartre, dijo, finalmente, los hombres somos el hombre. Yo creo que esto es verdad. Seamos japoneses, pakistaníes, ingleses, colombianos o argentinos. En el fondo somos el hombre. Hay algo en común que hace que participemos del mismo tipo de necesidades profundas, del mismo tipo de sentimientos, de necesidades en todo sentido. Si yo me conozco bien a mí mismo, me capacito para conocer mejor y comprender mejor al otro. Esto es precisamente la base de la empatía. La empatía es el vivir el sentimiento con el otro, del griego, pathos, pasión, sentimiento. Si yo tengo empatía, hago lo que decía aquel chico que mencioné, me pongo en los zapatos del otro y puedo ver la vida desde la mirada del otro, y entonces estoy más cerca de entrar en clima de negociación en lugar de entrar en clima de
confrontación. El que confronta necesita exterminar al otro. Esto lo tenemos que tener claro. Y cuando construimos un hogar, sin darnos cuenta que lo que queremos es exterminar al otro, no construimos un hogar. Va a ser insoportable la vida ahí. Si yo, en cambio, porque me conozco profundamente a mí, tengo empatía para comprender al otro, que es tan igual como yo, lo que voy a tender a hacer es negociación y voy a crear un buen hogar o un buen país. Cuando confronto, en el fondo tengo que tener conciencia alguna vez, cuando confronto trato de ganar y en el fondo de destruir o aniquilar al otro. No puedo construir un hogar, una relación, un país de esa manera, porque el que queda vencido o con la sensación de haber sido aniquilado va a alimentar un sentimiento de reacción contraria y va a querer ser el que después se vengue cuando tenga el poder en sus manos. Y así no se construye el amor, ni la relación, ni la sociedad. Queridos amigos, estas son sugerencias interesantes y se completarían con esta. Cuidado con la intolerancia. Si yo aprendo a ser tolerante conmigo, de verdad, voy a aprender a ser tolerante con el otro. ¿Por qué? Porque el otro es parecido a mí. Y el otro necesita ser comprendido igual que yo necesito comprenderme. Tengo límites, yo me equivoco, no soy perfecto, soy diferente. El otro también. Y esto es lo que hace que seamos tolerantes. La empatía, el vivir desde el corazón del otro, poniéndome en los zapatos del otro, hace que seamos tolerantes porque el otro necesita lo mismo que necesito yo. Y como yo necesito ser comprendido y tolerarme, el otro necesita también ser tolerado. Queridos amigos, no hagamos incendios de pequeñas chispas. Es posible si aprendemos a unir con serenidad la inteligencia racional con la inteligencia emocional. Pero quisiera cerrar el programa diciendo algo más simple. Felices los que superan las pequeñeces y descubren lo importante de la vida.